Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy estamos en el capítulo número 27 de La Otra Jugada, el podcast. Hoy estamos para los amantes del básquet con una persona muy importante, muy reconocida en el medio. Hoy estamos con Silvio Santander, actual entrenador de los Soles de Mexicali. Nada, Silvio, no hace falta mucha introducción. Agradecerte porque estés acá. Como te dije antes, es un gusto tenerte, así que nada, bienvenido. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Para mí es un placer y bueno, a charlar un poco de básquet. Bueno, Silvio, como te dije antes, me gustaría arrancar con una pregunta que te remonte a tus pasados, a tus inicios en el básquet, y que me cuentes cómo fue ese primer contacto con la pelota que tuviste y ese amor que encontraste. Yo vengo de una familia totalmente ligada al baloncesto, o sea, mi padre fue entrenador, mi madre jugadora, mi abuelo fue uno de los fundadores del mini encuentro nacional de minibásquet, mi abuela hasta los 80 y tantos años hacía la mesa de control del Club Country de Banfield, es decir que, bueno, por supuesto mi hermano, después mis hijos, mi mujer, yo la conocí jugando, es decir, toda una familia ligada al básquet y a los 6 años mi padre junto con mi hermano Cristian, que somos gemelos, nos llevó al Club Taller de Remedio de Escalada como para empezar ahí a picar y a chocarnos un poco con todos y a meternos en este mundo, ¿no? Sí, bueno, y vos tuviste tu carrera como jugador y después se transformó en entrenador. ¿En qué momento sentiste que fue como esa barrera de cambio, donde te convertiste 100% en entrenador y cómo lo fuiste viviendo? Sí, como jugador no me destacaba mucho, ¿no? Era un jugador, digamos, de clubes de barrio y que pasé por algunos equipos, pero siempre en básquet local. Y a los 18 mi padre me lleva al Club Taller de Medio Escalada a empezar con todo lo que es la escuelita, lo del mosquito y todo el mini básquet. Entonces eh, jugué unos años más y ya dirigía y poco a poco me empezó a atrapar más esto de hacerlo como coach y no como jugador, ¿no? Medio que me veía no con tanto futuro, digamos, como jugando. Así que ahí a los 23, 24 ya no jugué más y me dediqué de lleno a ser entrenador. ¿Y cómo fue ese cambio para vos a nivel emocional, mental? Cómo fue, bueno, desaparecer del lado de picar la pelota a por ahí tener que formar y enseñar a quienes lo hacen? No, yo no lo sufrí. Yo encontré rápidamente una vocación. Será un poco que mi padre también me inculcó eso y dejé de jugar como de algún modo naturalmente, joven, pero ya me costaba más ir a entrenar, ir a viajar a los partidos, ¿no? Que se juega acá en Buenos Aires y no sufrí ese. Yo creo que los jugadores buenos, los que han jugado a alto nivel, evidentemente tiene que haber un antes y un después el día que no juegan más. Pero en mi caso, como me manejaba muy localmente, siempre pensé que el foco podía ser por el otro lado. Así que no, no, no lo llevé mal. Bueno, a muchos le pasa por ahí en el proceso de cambio que les cuesta pasar del lado interno al lado externo, pero creo que si lo fuiste como mamando desde chico, ese proceso fue hasta un disfrute para vos y nada, te llevó hasta donde estás hoy, así que supongo que lo debes agradecer también. Sí, sí, valoro mucho todo lo que me ha pasado esto del recorrido, ¿no? Que como entrenador, porque empecé haciendo todo desde bien abajo, toda la escalerita que hay que hacer. Y yo pienso que algún jugador de estos que han tocado muchos años la liga o jugado profesionalmente, o incluso selección y todo, creo que sí, ahí el tema de dejar de jugar debe ser un impacto. Pero bueno, yo rápidamente empecé a trabajar. Empecé a trabajar además con básquet femenino y básquet masculino. Tenía de lunes a lunes equipos. Eh, Me sirvió un montón para ir aprendiendo, empezando a conocer experiencias desde los más pequeños. Y bueno, poco a poco empecé a armar mi carrera, pero me sentí bien desde un primer momento con esto de dirigir. Me gustó rápidamente, ¿viste? Y bueno, empecé a buscar seguir. Claro.
Bueno, quiero ahora sí hacer una recapitulación, ir a lo más reciente. Tuviste un proceso, un campeonato hace poco con los Soles de Mexicali. Me gustaría que cuentes como un poco también la interna, porque por ahí hemos hablado con jugadores, jugadoras, desde el lado interno de campeonar profesionalmente, pero nunca hemos hablado por ahí con algún entrenador profesional que haya estado en ese proceso, cómo se vive, cómo son los entrenamientos, los viajes, ese cansancio del lado también del entrenador, que por ahí no está dentro de la cancha, pero sí planificando todo lo de afuera. Sí, bueno, yo tengo una teoría, ¿no? Que creo que después de la pandemia para aquí se reconfiguraron las ligas en toda América. El cono sur es el que tiene las ligas largas, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, y después todo lo que tiene que ver con Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México, Dominicana, Panamá, son ligas ya más cortas. Esto en la liga larga y en la liga corta se puso muy esto de jugar entre semana y fines de semana, muchos partidos con viajes y menos descanso de lo que había antes. Es una nueva modalidad, en muchos lados ha funcionado y al jugador le gusta porque el jugador quiere jugar, ya no quiere entrenar tanto porque entrena mucho individual y bueno, y le gusta jugar, participar de los partidos. Pienso que como entrenador hoy hay que estar lo más entrenado posible, uno entrenar, porque el desgaste realmente es muy grande y como todo, ¿no? Se vive con intensidad, con una dosis de presión y me parece que hay que cuidarse y estar bien lo mejor entrenado posible y entender que, por ejemplo, en el caso de México se juega siempre back to back, entonces vos tenés dos juegos seguidos en menos de 24 horas muchas veces ya estás jugando de nuevo. Generalmente tenés 2 días y ya viajás y jugás y, y hay que poner mucho el foco en el coacheo y no tanto en creer que el equipo pueda mejorar entrenando, porque no hay tiempo, hay que recuperar a los jugadores y preparar el partido. Antes nosotros mejoramos a través del entrenamiento, hoy mejoramos a través de la preparación de partidos y la información que se le acerca a los jugadores. ¿No? Es más analítico y antes era más el volumen de entrenamiento que era un soporte para tratar de que el equipo juegue mejor. Y bueno, a la hora de ir a la parte más de análisis, te referís, bueno, al scouting que se hace al equipo rival, cómo se preparan las jugadas para eso, cómo se preparan los jugadores mentalmente, o te referís a una parte más analítica de qué jugadas hacer, cómo hacerlas y cómo rotar el banco. No, yo creo que hoy la cuestión analítica ha cambiado mucho. Yo creo que hoy ya el scouting se corrió a un segundo lugar. Hoy es más análisis de tu propio equipo, de intentar saber qué cosas haces bien o podés hacer mejor y trabajar sobre ellas. Hay mucho de análisis también individual, cómo los está defendiendo a nuestros jugadores, cómo podemos atacar y encontrar ventajas, qué spacing tenemos que jugar contra un equipo que juega de determinada manera y cómo cuando preparamos algo del rival, cómo podemos ajustar las virtudes individuales y algunos hay, digamos, tendencias que tienen. Pero ya, por lo menos de mi parte, ya no me resulta efectivo saberme todos los sets del otro equipo, porque el 65% o más, casi el 70%, en todas las ligas actuales se traduce en lo que es el fast break y el early offense. Entonces, si vos no defendés bien eso de tu transición defensiva y no podés contener el llegar jugando, te vas a aprender todo lo que hace el rival, cuerno, cabeza, dola, uno, pero el juego está en otro lado, es lo que yo pienso, ¿no? Y Claro. entonces la analítica va por ahí. Después, por ejemplo, lo mismo pasa con la toma de decisiones, como cuando haces el plan de juego. Si un jugador es efectivo en tal o cual punto, pero ¿qué voy a dar y qué no voy a dar? ¿Qué puedo permitir y de eso recibir algún canasto y qué no? Si nosotros antes nos preocupábamos mucho por el poste bajo, queríamos anticipar, defender por delante, atraparlo, diferentes cosas. Hoy nos conviene que el rival deje el balón en el poste bajo, porque no tiene Claro. el PPP más alto y digamos, no se genera, eh, digamos, ventaja a partir de los tiros de 3 puntos.
y antes defendíamos con overhelp, ahora no hacemos más overhelp, ahora es un poste bajo, uno contra uno. Es la mejor defensa posible, pero uno contra uno. Y bueno, eso es lo que hablo de Claro. la analítica, ¿no? Bueno, es muy, muy, muy bueno ver cómo el básquet tanto interno, de esto de que antes los pivots por ahí no tiraban y ahora sí, a cómo la parte externa también cambia muchísimo y migra muchísimo y va evolucionando día a día y va leyéndose de otra manera. Creo que de tu parte estuvo bien hecho porque, bueno, tuviste un resultado muy positivo, y una carrera bastante renombrada, o sea que creo que tu analítica funciona y lo haces bien, así que, de ese lado decirlo. Me gustaría también tocar la parte de cuando tuviste, un proceso con la selección argentina, estuviste al lado de nombres, súper importantes, de jugadores, con mucha jerarquía, con procesos largos y demás, estuvieron en países, súper distintos a lo que por ahí están acostumbrados. ¿Cómo se vivió eso para vos? ¿Y cómo sentís que lo vivieron ellos? Bueno, a mí me tocó una etapa de casi 8 años, empezar con las categorías formativas, jugar un mundial de U17 y después ya sumarme como asistente de Sergio Hernández y ser el coordinador ahí de la etapa de la formativa de la CAP durante todo ese periodo y lo único que te puedo decir es un lugar de excelencia donde todo lo que te rodea es de máximo nivel y uno no deja de aprender todos los días, ¿no? Creo que es básicamente eso, es un momento de convertirte en esponja y tratar de aprender de los jugadores, del staff, del coach, porque es lo más importante que a lo que uno puede llegar como entrenador o como jugador o como kinesiólogo o como todas las áreas, ¿no? Eh, Claro. y pienso que a mí, digamos, me gustó ser parte de un proceso, porque nosotros en Argentina muchas veces tenemos esa sana costumbre, ¿no? Le ha pasado un momento a Guillermo Vecchio que ha tenido que generar como un recambio generacional, después le ha pasado a Julio Lamas también, una parte que ya recibió Rubén y Rubén continúa agregando eso, y después le ha pasado a Sergio, yo entré en ese 2015, post Mundial de España, que bueno, donde Sergio promueve una cantidad de jóvenes, más algunos que ya estaban, y ese 2015 desemboca en la final del mundo. Entonces, hay todo un recorrido y un camino, y uno estando adentro vio después el por qué se llegó a un resultado de eso, ¿no? Por las horas invertidas, la calidad del trabajo, el liderazgo de Luis, y bueno, todo eso fue para mí una experiencia hermosa. Claro. Bueno, como todo esto que vos decís, también estuviste con selecciones formativas. Eh, Obviamente creo que es algo obvio también el trabajo, cómo cambia dependiendo de la edad de los jugadores. Pero quiero irme también más a esta parte de, bueno, yo siempre hablo de esto de que a entrenadores hay un montón, después tenés formadores, que son los que se ocupan de formar al jugador y a la persona, y por ahí después los que los tecnifican, los que les enseñan a, ser mejores en algo en particular o a ganar más plata. Porque es una realidad, el jugador si hace bien una cosa y la mejora, gana más plata, gana más minutos, gana más reconocimiento. ¿Cómo sentís vos que tuviste que hacer ese cambio a la hora de encarar selecciones formativas y encarar una selección mayor, independientemente de que haya sido como asistente, porque estuviste muy presente, hay clips tuyos donde tomás la posta en una jugada, digo, estuviste muy presente, sé que tenés, que tuvieron una relación muy cercana con Sergio, y que te tomaron como un referente, entonces no es que lo viste tan de afuera, por ahí como un asistente hoy de liga que por ahí se quedó un poco más, al margen, sino que lo viviste muy de adentro. ¿Cómo sentís que fue o cómo sentís que llevaste vos esas formativas y esa selección mayor? Bueno, yo vengo del mundo formativo, ¿no? Yo cuando debuté como entrenador jefe en Echagüe de Paraná, en la Liga Argentina, ya tenía dirigido más de 1000 partidos en formación. Desde, como te contaba antes, lo que son los mosquitos, a todo el mini baloncesto, las formativas, reclutamiento masculino, femenino. Pasé muchas horas, pero muchas, adentro del club, muchos partidos, muchos entrenamientos y trabajos individuales. Entonces, como que cuando me tocó dividirme y trabajar con alguna categoría formativa selectiva para jugar torneo y también estaba en el profesionalismo,
como que no lo sentí porque venía en mi naturaleza. Creo que hay muchos entrenadores de esa característica, ¿no? De que como iniciaron como formadores, uno nunca termina de ser formador. Yo creo que hasta el último día que a mí me toque ser coach profesional, voy a intentar que todos mis entrenamientos tengan alguna parte de comportamiento de juego, de técnica individual, de querer mejorar al jugador, pedir las vitaminas para mis asistentes con los trabajos que necesitan hacer para crecer cada uno. Digamos, lo llevé bien por ese lado, ¿no? Y lo mismo cuando uno pasa de entrenador a asistente. Yo creo que hoy el mercado de los entrenadores, el mundo de los entrenadores mutó y hoy hay que estar preparado para dirigir masculino o femenino, hay que estar preparado para dirigir formación y profesional, estar preparado para dirigir club y selecciones, o sea, y saber hacer la parte de los skills, que en eso hay que perfeccionarse mucho, pero digamos, yo creo que está en la cabeza de cada uno y en la etapa de cada entrenador qué busca hacer. Hay algunos entrenadores jóvenes que no tienen apuro para llegar al profesionalismo y se están especializando en la técnica individual, me parece excelente. Hay quienes ya rápidamente quieren dirigir y toman un atajo y ya quieren ir al profesionalismo sin tener 3 4 años de mínimo de asistente para poder aprender al lado de otro. Y todo es válido. Me parece digamos, hay que saber esperar que naturalmente uno va a conseguir lo que quiere. Claro. Bueno, eso también está muy presente, esto de como de la ansiedad de todos de querer hacer más en menos tiempo. Creo que eso también nos abunda a todos, creo que no deja sin excepción a nadie. Eh, Te quiero hacer una pregunta que es, hoy en día el desarrollo de las skills está como mucho más presente de lo que estaba antes. Yo lo viví, obviamente antes yo era más chico, por ahí no le daba tanta atención, pero ahora tenés muchos entrenadores especializados en técnica individual. ¿Cómo sentís vos que puede afectar eso, positivo o negativamente, a los equipos? Más que nada de formativas, porque por ahí el jugador profesional, salvo que esté off-season, la técnica individual la tiene dentro del equipo. Eh, ¿Cómo crees que afecta a vos a los jugadores más de formativas que por ahí suman otros estímulos más con un desarrollador de técnica individual? ¿Y cómo crees que afecta al básquet este desarrollador de técnica individual? Bueno, yo creo que hoy tenemos en el mundo actual, ¿no? Que uno trata de estudiar cómo vienen las nuevas generaciones y está claro que el patrón de lo que tiene que ver con millennials, centennials, la generación alfa, la beta que se viene en unos años, toda esa línea de tiempo nos está mostrando jóvenes cada vez más ansiosos, más individualistas del mundo de la pantalla táctil y que tienen sus pros y sus contras. Eh, Me parece que el tema de los skills y la eh, influencia que pueden tener hoy en cuanto a un montón de entrenadores que tienen sus propias academias, sus propios espacios y trabajan individual fuera del horario de entrenamiento del equipo formativo, ¿no? De cada club, me parece que es un impacto muy bueno, porque se pone en valor todo lo que tiene que ver con los gestos técnicos, con el aprender, con el querer mejorar de a uno. Me parece que la contra es si eso no está de algún modo monitoreado con el club y con el entrenador del club para que los chicos vayan haciendo cosas que también les sirvan y haya como un hilo conductor. Creo que es una de las ventajas. La desventaja tiene que ver hoy con el tema de que lo que se viraliza lo quieren copiar inmediatamente, entonces Jack se copia el tiro de Curry, pero Curry pasó muchos años hasta perfeccionar y ser el mejor tirador de la historia. Eh, Siento que en líneas generales hoy hacer una postemporada para un chico ya es un idioma común, hoy trabajo extra es un idioma común, hoy la alimentación, las horas de sueño profunda y la preparación física y todo ha tomado un lugar que hace 10 años no estaba y todo eso es para bien. Para mí hoy es el mejor momento de la historia de los últimos 40, 50 años del básquet en la cuestión atlética y técnica. No tengo dudas, es el mejor momento. No hay precedente de... Si vos te pones a ver, vos sos muy joven, pero si te pones a ver la Yugoslavia campeona del mundo en el 90 en Argentina, se jugaba caminando.
Claro. Si te pones a ver a hoy cómo juega Indiana Pacers con Boston, por nombrar un partido, y lo ves el mismo juego hace 15 años, jugaban caminando. O sea, hoy hay un ritmo de juego, una intensidad, y se multiplican las acciones como nunca antes. Después, como todo, o sea, ahí también tengo otra teoría, pero no te la quiero hacer larga, pero es el tema de hacia dónde va el juego, ¿no? No, pero es para eso, o sea, ¿hacia dónde crees que está mutando, no? Yo creo que se va a estabilizar y en los próximos 2 o 3 años vamos a tener el mejor básquet de siempre. Pienso que el juego en un comienzo fue de los jugadores, que los jugadores ya solo por jugar bien y no había tanta información, te estoy hablando hace 25, 30, 40 años atrás, el jugador destacaba, te agarraba un Marcelo Milanesio, Miguel Cortijo en nuestra liga y eran los dueños del escenario porque tenían habilidades, talento. Eh, Después pasó el tiempo y los entrenadores fueron mejorando mucho, empezaron a tener más información, empezaron a estudiar el juego. Pero ¿qué pasó? Entramos los entrenadores sin proponerlo tal vez en un overcoaching. Ya empezamos a darle eh, un exceso de información a los jugadores y le quitamos la creatividad. Y eso se Claro. sintió, se hacían, ¿te acordás? La Euroliga de hace unos años eran partidos de 70 puntos o menos. A mí me gustó jugar muchos años así, pero me daba cuenta que los jugadores no eran tan felices, hasta que, primero fueron los jugadores, después los entrenadores, hasta que las analíticas empezaron a entrar, digamos, como patrón de mensaje y bajada de línea para cómo se tiene que jugar hoy. Entonces se quitó el tema del mid-range, no hay tanto poste bajo y a tirar bandejas y tiro de 3 puntos, lo más temprano posible, ¿no? Te lo hago en líneas generales. Para mí eso es una exageración, esa es mi opinión. Para mí las analíticas son bienvenidas para el armado del equipo y para la preparación de un juego, pero no todo es estadística, porque hay que gestionar emociones, porque hay que tratar de tener en una temporada larga el soporte al jugador de que si falla tiene que seguir tirando. No es todo, o sea, o correr a las esquinas cuando vas en el early offense y hay que tirar de 3 puntos. Todos, en cualquier momento del partido, yo no creo eso. Yo creo que hay que sí tomar patrones y sesgos que te da las estadísticas, las analíticas, pero para mí eso se va a estabilizar. Entonces ya vamos a tener jugadores cada vez mejor preparados, más atléticos y técnicamente muy buenos, los entrenadores entrando en lo que hay que hacer, que es acompañar el equipo con un liderazgo mucho más transformacional que conductivista como era antes, y con las analíticas dándonos lo que nos sirve, pero Claro. no todo lo que dice la Biblia. Y yo creo que ahí se va a encontrar como el punto medio y vamos a tener el mejor juego de lo que nunca tuvimos. Bueno, es un poco todo la evolución de cada cosa, es sacar lo mejor de cada época, por decir entre comillas. Yo tenía un entrenador que a veces tirabas un tiro, por ahí lo errabas, generalmente cuando no lo metías, eh, vos decías estaba solo, el entrenador te contestaba que seguramente te dejaron solo. También es un poco eso de entender el rol de cada jugador dentro del equipo, que puede ser un montón o puede ser uno solo. Tenés esa famosa figura de jugador de rol que muchos hablan, o jugador de entrenamiento, que yo no soy tan fanático de eso. Yo soy más de por ahí entender lo que tiene que hacer cada uno y si un día entras a la cancha y por ahí te diste cuenta que no estás con la mano tan afilada, pues te puede pasar, te tenés que dedicar a otra cosa y si terminas el partido con 5 o 6 puntos, está bien también, porque diste mucho más de otro lado. Yo creo que una de las cosas que vos mencionaste, esto de la analítica, obviamente yo lo hablo más de un lado formativo. Apareció la aplicación de la CAB, apareció la aplicación en su momento de FEBAMBA, donde tenemos todos los datos de cada jugador. Yo, que hoy juego para divertirme, que lo juego más con pasatiempo, termina el partido y no le doy ni bola a las estadísticas. Pero hay muchos chicos jóvenes que juegan por esas estadísticas y que tenés muchos factores en el medio que afectan esas estadísticas. Desde el que las anota, que por ahí está tomando su mate, hasta que se confunda, hasta que no se anote eso. Tenés gente que anota los pases o las asistencias y gente que no. Y eso afecta muchísimo a la cabeza del jugador, para bien y para mal.
Entonces creo que dentro de esa analítica que vos mencionás, hoy está muy afectada también por esta nueva tecnología. La inteligencia artificial, los videos, el análisis, y bueno, creo que es un poco lo que afectó al básquet actual. Sí, digamos, comparto a medias, yo creo que es mejor tener estadística que no tener y que uno no se puede hacer responsable del uso que le da cada jugador y cada padre en este caso, ¿no? Hay padres que tienen un comportamiento muy invasivo con sus hijos, muchas veces quieren ayudarlo y acompañarlo, pero no es la manera a través de los números. Hay que tener claro que el básquet es el deporte colectivo más individualista de todos. Puede pasar un partido de fútbol que haya un jugador que no patee un tiro al arco en 30 juegos en un campeonato y va a estar contento. Aquí todos pueden anotar, asistir o rebotear, entonces eso también cada uno cubre o busca cubrir una necesidad personal de que los números le rindan, pero yo creo que también es mejor tenerlas y darles un uso pedagógico importante, ¿no? De hablar de eficiencia, de entender que cada 40 minutos no se puede analizar el comportamiento de un jugador, sino que hay que tratar de tomar periodos más largos y todo con una mirada constructiva, ¿no? Entonces, lo mismo que hoy se pasan a través de YouTube o de las plataformas, más cantidad de partidos. Yo creo que es mejor, está muy bueno poder verse en video. Hoy un celular te permite filmarte y en un entrenamiento, en una técnica de lanzamiento, en un partido, y poder hacer tu propia evaluación y autogestionar tu mejoramiento, pero hay que ver si lo vas a tomar para castigarte porque erraste 2 tiros, o vas a compararte con un compañero que como él metió más, yo estoy, entonces soy un perro, o el padre va a estar pensando que porque mi hijo jugó bien porque hizo 14 puntos, eh, bueno, ahí está un poco distorsionado todo, pero lo mismo también, creo que estamos en un periodo que eso se va a empezar a normalizar, se va a regularizar y creo que hay que bajar buenos mensajes en esto de no volverse loco, no creo que los buenos jugadores y los talentos, los que trabajan más tiempo, más tarde o más temprano van a tener la oportunidad para destacarse. Y hay que saber esperar, hay que ser paciente. Hoy, en la época de la inmediatez, bueno, o sea, queremos jugar bien ayer y hay que tratar de ser un poco, digamos, más, de contemplar las cosas de otra manera, ¿no? Siento eso. Total, total. Comparto mucho con eso que comentás. Y quiero irme a una pregunta que no tiene por qué ser específica. Tuviste recorrido por varios clubes, varias campañas, tanto en selecciones como en equipos, campeonatos, subcampeonatos, digo, mucho recorrido. ¿Cuál campaña me refiero por ahí al equipo, eh, sentís que fue la que mejor te sentiste vos y la que pudiste plasmar lo mejor de vos? Eso no quita que por ahí salieron últimos en la tabla, ¿ah? No refleja el resultado. Pero ¿en cuál te sentiste vos súper libre para hacer, deshacer y sentiste que se transmitió eso que vos querías realmente dar? Buena pregunta y muy difícil, ¿viste? Como dijiste antes, ya tengo unos cuantos años y me ha pasado esto de ir pasando por diferentes etapas. ¿Viste? Siempre los entrenadores, primero queremos que la mejor va a ser la que viene, ¿no? Esto es una frase, pero hay que pensar un poco Sí, así. No me gusta tanto mirar para atrás. Fíjate que vos me preguntaste un poco lo de la selección, pero a mí yo no estoy todo el tiempo cargando fotos de lo que hicimos o lo mismo con mis campeonatos. Eh, Tanto de mirar para adelante, pero hay algunos equipos que sí me ha gustado mucho cómo se han expresado. Creo que el proceso de Lanús de 4 años, de menos a más, terminando de jugar la final de la Champions y la final de la Liga, sin un equipo de máximo presupuesto, me pareció muy bueno, en un club que me permitió trabajar desde el día uno, ¿no? Me dio la llave del básquet y pudimos trabajar cómodos. El campeón de Quimsa me parece también que ha tenido un rasgo ahí muy distintivo porque no solamente hizo uno de los récords históricos de la liga, sino que además fue la mejor defensa y el mejor ataque, que es algo raro, ¿no? O sea, los equipos muchas veces van a un extremo o al otro y, y de todo lo que me pueda pasar en diferentes países y yo lo que sí te puedo contestar
como con certeza que el placer más grande que tuve como entrenador o tengo como entrenador es cuando un jugador que pasa por mis manos termina mejor. Y uno lo puede palpar, no solamente en estadísticas, como hablábamos antes, se puede notar en ese crecimiento. Y, y, a mí ahí me da un placer que vale un torneo, ¿no? Vale un título, que esos jugadores después uno los ve jugando en otro nivel o más alto o en selecciones, me genera un placer muy grande. Bueno, comparto esto que decís vos, que por ahí ver la mejora de un jugador, vos por ahí lo ves en procesos un poco más largos. También haces campus, yo empecé hace poco con esto de los campus y me gusta por ahí un chico que repite y que se le ve ese cambio, está buenísimo y no dejan de ser 3 días de entrenamiento. Pero bueno, me gusta también de ese lado, esa humildad que por ahí también transmitís acá hablando, transmitís en tu Instagram, que es como hoy el portfolio de todos, eh, donde sí, no estás publicando como todo lo anterior, sino a lo que vas o lo que sentís en cada momento. Y creo que eso se valora muchísimo de afuera. Y no soy tan Sé que me bueno dijiste que... con las redes, no soy tan bueno, ¿viste? Pero No, pero igual, es como un poco también lo que hoy en día se ve. Yo te escribí por ahí, nosotros nos contactamos por ahí, y hoy en día es como el currículum principal de cada persona. correcto. Eh, Sé que no te gusta hablar del pasado, es una pregunta que me gusta bastante hacerla, la solemos hacer. Si tuvieses que elegir algún momento de tu vida y decirte algo, ¿qué momento sería y qué te dirías? Uf, también difícil, ¿no? Porque hay varios momentos, ¿no? Pero uno de los que me marcó, creo que todos tenemos presente ese momento, es el debut como entrenador profesional. El debut como entrenador a mis 18 años ya me quedó muy atrás y no me acuerdo tanto, pero el profesional, eh, que fue en Echagüe de Paraná, también que fue un hermoso trabajo, yo tenía como, había perdido a mi padre y tenía como interiormente el deseo de tratar de llegar a dirigir alguna vez profesionalmente y un poco honrarlo a él en eso. Y fue muy especial porque me parece que como al quinto o sexto juego me empezó a caer la ficha de qué estaba haciendo y para dónde iba mi vida, ¿no? Porque nosotros somos de Buenos Aires, nos mudamos a Paraná, mi mujer dejó un trabajo que tenía en una multinacional, dejó o postergó la carrera de psicología que después pudo terminar. Yo tenía mi trabajo también por la mañana y me fui a hacer full time, o sea, toda una apuesta y un riesgo altísimo y recuerdo siempre ese momento porque después de ahí, buenas y malas, pero hubo un punto de partida, ¿viste? Claro. Bueno, qué bueno que puedas reconocer esos momentos, que te llenen, que te acuerdes. Creo que tenés una carrera formidable, creo que estás, como te lo dije antes de ponernos a grabar, yo sigo siendo jugador de básquet, soy amante del básquet, estar acá charlando con vos es un honor para mí, creo que para cualquiera que te escuche, sos una figura en el básquet, tanto como entrenador como formador. Así que nada, agradecerte por estos 35 minutos que estuvimos hablando, la verdad que es poco para contar toda tu historia, pero que creo que la pudiste sintetizar de la mejor manera. Así que nada, agradecerte, saber que llevas a Argentina a los lugares más altos y que fue un gusto tenerte acá, Silvio. Bueno, te agradezco a vos, Juan, la pasé muy bien, gracias por permitirme ahí expresarme. Déjame terminar con esto de poner también un poquito en valor lo que siempre trato de decir y muchos decimos, que es el trabajo invisible de cada uno de los entrenadores de clubes de barrio. El club para nosotros es todo. eh, no tenemos quizás todo el apoyo, me refiero a leyes, ¿no? Que pueda haber para ayudarlo a los clubes y que puedan llevar adelante la tarea impresionante que hacen y cada uno de esos entrenadores que va y busca a los chicos para que vengan por primera vez y que tiene la llave del club y que trapea la cancha y que infla la pelota, son los que no salen en ninguna foto pero hacen una gran tarea y lo mismo con la escuela de entrenadores que tenemos hoy en día gente en Qatar, en Dinamarca, en Angola, en países increíbles y bueno, eso es digno o sea, a mí me enorgullece sentirme parte de toda esa familia. Bueno,
Es lo que decís vos, por ahí no sale en la foto, pero nos marcan y nos llevan a Argentina a los lugares más altos, así que nada, de vuelta, agradecerte, gracias por estar acá, podés volver cuando quieras, así que nada, un gusto tenerte, Silvio. Gracias, Juan. Saludos a todos. Bueno, este fue el capítulo número 27 de La Otra Jugada, el podcast, y nos vemos la próxima semana.